transforman unos en otros. Cuanto más altura tiene el vagón, pues más energía potencial, y luego según va bajando, esa energía potencial se transforma en movimiento, en energía cinética. La energía nuclear es la que proviene de los procesos de fisión nuclear y fusión nuclear. Cuando una energía se transforma en otra, parte de ella se degrada en forma de calor. Por ejemplo, eso se ve muy bien bueno, pues por ejemplo, en una bombilla. En una bombilla le llega energía eléctrica. Pasa por los filamentos, esos de la bombilla, y se transforma en energía lumínica. Pero parte de la energía se pierde en forma de, se degrada en forma de calor. Bueno. Luego aquí os vienen tipos de centrales y bueno, porque veáis un poquito cómo funciona cada una de las centrales. Las centrales eléctricas, ¿no?, que nosotros hemos construido, las hay de estos tipos. Están las centrales nucleares, que entra la central nuclear, entra el agua líquida en el núcleo de un reactor donde se calienta por la fusión del uranio. El vapor de agua pasa a una turbina, la turbina que tiene unas palas y las hace girar, y a continuación un generador transforma esta energía cinética en eléctrica. La energía térmica convencional. La energía térmica convencional es aquella que transforma la combustión. Hay alguna combustión, normalmente antes eran de carbón y han ido pasando a ser pues de gas, normalmente ahora son de gas natural. Pues lo que se hace es que se calienta ese gas, ¿no? Esa combustión se transforma en energía eléctrica. Se quema carbón, petróleo o gas natural para transformar agua en vapor. Este pasa a una sala de turbinas que se mueven a su paso y el generador la mayoría terminan en un generador que transforma energía cinética de la turbina en energía eléctrica. La central térmica de biomasa, pues es parecida a la convencional, solo que la combustión es por biomasa, ¿vale? Se quema biomasa para transformar agua en vapor. Este pasa a una sala de turbinas y las hace girar. El generador transforma la energía cinética de la turbina en eléctrica. Central hidroeléctrica, que son las de las presas, pues se embalsa agua y se libera haciéndola pasar por turbinas que al moverse los generadores transforman energía cinética a eléctrica. La energía solar, que es la D, se utiliza en paneles compuestos de células fotovoltaicas y estas transforman, estas no les hace falta generador, transforman esas células, transforman energía lumínica en electricidad, ¿vale?, o en energía eléctrica. La F, aerogenerador eólico, pues sería que son los molinos, los que llamamos normalmente, o sea, los que llamamos vulgarmente molinos, pero se llaman aerogeneradores. Pues sus palas se mueven con el viento, en realidad son generadores que tienen esas palas. Pues ese generador transforma la energía cinética en energía eléctrica. Central geotérmica. Las centrales geotérmicas calientan el agua con el calor del subsuelo de la Tierra y se transforma en vapor. En zonas pues en que son en la superficie, pues hay mucho calor, por ejemplo, en zonas volcánicas. Este pasa por una turbina haciéndolo girar, pues, y un generador transforma la energía cinética en eléctrica. Si veis, muchas son muy parecidas, simplemente se evapora agua que pasa por una turbina haciéndola girar y un generador transforma la energía en energía cinética. Lo que cambia de una central a otra es cómo se transforma ese agua en vapor de agua. Si es por una combustión, si es por el calor de la tierra, si es porque se quema biomasa, si es porque se fisiona pues núcleos y genera mucho calor, si es porque se quema petróleo o gas natural o carbón, ¿vale?
Bueno, y aquí tenéis, pues en el 13 había que poner de las distintas centrales eléctricas cuál es su fuente de energía. Pues de un aerogenerador su fuente de energía es el viento. De una central nuclear el uranio o el plutonio. De una central solar el sol o la luz solar. Sí. Central térmica convencional, pues el carbón, el petróleo o el gas natural. Ya las de carbono las van, como contaminan mucho, cada vez hay menos. Central térmica de biomasa, pues la biomasa son residuos orgánicos. Central hidroeléctrica, la fuente de energía es agua embalsada y la central geotérmica es el calor del interior de la Tierra, que se manifiesta en la superficie. Bueno, pues ¿cuáles de ellas son renovables o no renovables? Todas son renovables a excepción de la nuclear y de la térmica convencional. ¿Vale? Las demás pues utilizan fuentes de energía que se renuevan más rápido o que no se gastan o que se renuevan más rápido que nosotros las gastamos. ¿Vale? Y luego estaba el vídeo 10, que era para ver el ahorro y la eficiencia energética. Pues bueno, ¿por qué crees que es importante reducir el consumo energético? Pues el ahorrar energía ayuda a reducir el impacto ambiental, pues disminuye el consumo de combustibles fósiles, que son el carbón, el petróleo y el gas natural, y así habrá menor emisión de gases contaminantes a la atmósfera. Pues acordaros, contribuiremos a combatir los efectos del calentamiento global y del cambio climático, que la principal causa son la emisión de gases contaminantes. Bueno, escribe al menos 5 hábitos que puedes realizar en tu vida diaria para reducir el gasto de consumo energético. Pues utilizar bombillas de bajo consumo OLED. Ya las de bajo consumo, ya casi todo el mundo ya utilizamos LED, que son las que menos consumen. Comprar electrodomésticos de bajo consumo, ¿no? Los de la letra A. Aislar bien nuestra vivienda, porque así no se pierde, ni se calienta mucho, ni se pierde calor, ni se calienta mucho en verano, ni se pierde calor en invierno. Desenchufar los aparatos cuando no los usemos o utilizar regletas que podéis desconectar y así los aparatos no están en stand-by ni encendidos. Viajar en bicicleta o en transporte público. Bajar el termostato en invierno a unos 20 grados centígrados, poner la lavadora llena y lavar con agua fría o con programas cortos, apagar los electrodomésticos por la noche si no los estamos usando. Bueno, y seguramente se os ocurran muchas más. Al menos 5 os pedía. Completa la tabla, pues las magnitudes del calor y la temperatura. Calor es la definición. Magnitud, acordaros que es todo aquello que se puede medir. Pues el calor se define como la transferencia de energía térmica de un cuerpo de mayor temperatura a otro más frío. Y sus unidades son el julio y la caloría. Y la temperatura es una propiedad general de la materia que mide la energía interna de un cuerpo. Y se mide normalmente, pues unidades de medida, nosotros solemos utilizar en los grados centígrados y los anglosajones los grados Kelvin, los de habla inglesa. ¿Qué diferencia hay entre energía térmica y calor? Pues la energía térmica es la que proviene de la temperatura de la materia, ¿vale? Y se transmite en forma de calor. ¿Vale? En realidad, la temperatura es una manifestación de la energía que tiene un cuerpo, pero la transmisión de esa energía térmica de un cuerpo a otro es el calor. Es lo que se llama en física calor. El calor es la transferencia de energía térmica del cuerpo más caliente al más frío. Escribe si las siguientes frases son verdaderas o falsas y si son falsas, di por qué. Cuanto mayor es la energía térmica de un cuerpo, menor es el movimiento de las partículas que lo forman. Falso, ya hemos visto que es al revés. El calor es la transferencia de energía térmica del cuerpo más caliente al más frío. El calor es la transferencia térmica del cuerpo más frío al más caliente. Pues no, al revés, falso.
A mayor energía térmica de un cuerpo, mayor será su temperatura, verdadero. El calor produce que los cuerpos se dilaten. En general, los sólidos se dilatan más que los líquidos y los líquidos se dilatan más que los gases. Falso. El calor sí que produce que los cuerpos se dilaten, pero en general los sólidos se dilatan menos que los líquidos y estos menos que los gases. Los que más se dilatan son los gases. Una caloría es la cantidad de calor que hay que suministrarle a un kilogramo de agua para que aumente su temperatura a 1 grado centígrado. Es falso, porque sí que es esa definición, pero no es 1 kilogramo de agua, es 1 gramo de agua. ¿Vale? Es la cantidad de calor que hay que suministrarle a 1 gramo de agua para que aumente su temperatura 1 grado centígrado. Esa es la definición de caloría. ¿Vale? Bueno, Paloma, aquí una pregunta. Sí. Sobre eso que estabas hablando ahora. Pero tú puedes, al agua caliente, sí la puedes enfriar también, si le echas agua fría. Sí. Pero la caloría es la caloría es una medida de calor y siempre el calor, bueno, pues va de pues la caloría se define así. La caloría es justo el calor que necesita 1 gramo de agua para aumentar su temperatura 1 grado centígrado. Sí, que vale, no, pero yo te lo decía por la B. En plan, el calor, es verdad que cuando echas agua caliente, por ejemplo, yo hablo de agua, ¿no? Cuando echas agua caliente al agua fría, calientas la fría. Pero también es verdad que cuando tienes agua caliente, si le echas agua fría, ¿no? También estás transfiriendo. Pues la caliente, o sea, la fría absorbe calor. Entonces el agua caliente transfiere calor al agua fría. Siempre. Ah, vale. Claro, el calor siempre va de un cuerpo más caliente a otro más frío. El que está más frío se calienta y el que está más caliente se enfría, porque le pasa el calor al frío. Sí. Y si están suficiente tiempo juntos, al final se equilibran, ¿no? Que es lo que se llama el equilibrio térmico. Ah, vale. Entonces, si está, ¿no? Al final tienen los dos en la misma, la temperatura, la misma temperatura, en realidad. Va transfiriendo, el que está a mayor temperatura le transfiere calor al que está a menor temperatura y hasta que se igualan. Ah, vale. Vale. El 18. Enlaza los siguientes ejemplos de transferencia de calor con la forma de si es conducción, convección o radiación. Pues el sol, bueno, la conducción son el agua hirviendo y el calor del café calienta la taza que lo contiene. ¿Vale? Esos serían 2 ejemplos de conducción de calor. Convección, que es el B, pues el agua cuando hierve, ¿vale? Que además ese movimiento que tiene el agua se les llama corrientes de convección. Bueno, en el mar también se dan, en sitios de agua caliente también se dan. Y el E, que es la resistencia de un secador de pelo que calienta el aire, ¿no? Calienta el aire según va pasando, porque la resistencia está caliente. Y C, la radiación, que ya no tienen que estar en contacto, pues el A, el sol nos calienta con sus rayos, no hace falta que el sol esté, bueno, que no, nos abrasaríamos, ¿no? El sol no hace falta que esté pegado a nosotros para calentarnos, eso es la radiación. Y el D, los radiadores, pues mantienen la casa caliente. Bueno, sería 2, de ahí su nombre, radiación, radiadores. Bueno, y con esto terminamos. Ya hemos corregido el tema, que como veis es muy facilito este tema. Yo creo que es el más fácil de los 3, ¿no? Os las dejo a ver, para que las repaséis. Mostrar. Bueno. Y ya no nos quedaba nada, ¿no? O bueno, si queréis alguna duda de biología, geología, física y química, o pasamos a matemáticas.
Yo no, yo sobre estos dos últimos temas no. Bien, ¿no? Vale. El otro es el que me vuelve muy loca, pero bueno, sobre estos dos últimos no. El primero es el que por eso estuvimos más tiempo, porque os costaba más. Mucho, sí. Bueno, Pues bueno, vamos a mates. vale. Los exámenes son entonces todos la semana que viene, ¿no, Paloma? Son todos la semana que viene. Es que repensamos claro, el poner, como el lunes era fiesta, pusimos Sí. exámenes, tanto uno de nivel, ya no me acuerdo cómo era, de nivel 1 y otro de nivel 2 el lunes siguiente. Pero claro, es que luego solamente tenéis esa semana antes del examen final para que tenga que recuperar. Entonces, claro, si tenemos que corregir, daros la nota y repasar, pues no iba a dar tiempo de ese ámbito. Entonces, al final los hemos concentrado en esos 3 días para que a vosotros os dé tiempo, a nosotros a daros las notas a tiempo y para que os dé tiempo a repasar y a saber a qué tenéis que presentaros. ¿Vale? Porque lo que haremos es que la semana que viene tenemos los exámenes, el lunes de la siguiente nos reuniremos por la mañana los profesores para poner las notas y yo os envío las notas y entonces ya para el lunes por la tarde y os envío las notas y os diremos qué os tenéis, a quien se tenga que presentar algún examen. O sea, al que no se tenga que presentar a todo, le diremos qué partes se tiene que presentar de cada ámbito. Entonces ya tenéis desde el lunes por la tarde, o sea, esa semana con los profesores para ver los exámenes, preguntar dudas, repasar, tenéis la semana para repasar. Para la semana siguiente, pues hacer los exámenes de aquello que no hayáis aprobado. Vale, vale, vale. Que así os dais más tiempo a vosotros y a nosotros también, porque claro, para correr. Sí, que al final las notas, o sea, las notas de esta última evaluación, el 22, ¿no? Que es lunes. El 22 lunes es cuando yo os las voy a enviar. Eso, Y os voy a decir quién se tiene que presentar a qué. Vale, aquellos que no tengan todos. O sea, aquellos que aquellos que tengan aprobado todo no les voy a decir nada. Y aquellos que tengan suspenso todo tampoco. Pero aquellos que tengan que recuperar así cosas, solo la primera evaluación, solo la tercera, o solo esto, solo lo otro, a esos pues les escribiré y les diré qué se tienen que presentar, a qué se tienen que presentar. Aunque algunos lo sabréis. Vale, vale, vale. Vale. Bueno, por si alguno se despista. No, y no está bien. Si ha aprobado o no alguna evaluación. Está bien. Vale. Bueno, pues de matemáticas. Acordaros que esta evaluación podéis traer calculadora tanto para matemáticas como para ciencias. ¿Vale? Que traeros una calculadora con la que estéis haciendo los ejercicios, porque luego os traéis calculadoras que no sabéis utilizar bien y os ponéis nerviosos y yo a veces no sé utilizar todas las calculadoras. Entonces yo más o menos las Casio y algunas, pero de repente traéis calculadoras de otras marcas que no sé bien cómo se utilizan. Yo también estoy acostumbrada a las que utilizo yo, que suelen ser Casio. Bueno. Entonces, eso tenéis que traer una calculadora que sepáis utilizar, porque si no, os puedo ayudar o no, y además os vais a poner nerviosos si no la sabéis utilizar. Y que no sea el móvil, que la del móvil no la voy a dejar. ¿Esa no? Esa no, porque yo ya no sé qué estáis haciendo con el móvil. Si estáis calculando, no. Entonces, el móvil no se puede utilizar, ¿vale? Ni como calculadora ni como nada. Entonces acordaros que tenéis eso y que tenéis geometría, así que tenéis que traeros una regla y un transportador de ángulos para estadística. Sí. Regla y transportador de ángulos y calculadora, ¿vale? Vale. Cada uno de los temas van a contar un 25%, 2,5 puntos. También os dije que os quitaba de las funciones
os iba a quitar ese último ejercicio, que es una aplicación de los movimientos. Estos tres, estos dos, 14 y 15, vale. Los ejercicios 14 y 15 en realidad es una aplicación del primer tema del tema del movimiento, de física y química. Pero en realidad son gráficas, son funciones, posición viento, posición tiempo, velocidad tiempo y aceleración tiempo. En realidad son ecuaciones del movimiento y era para representarlas. Pero bueno, como lo vimos demasiado rápido y quizá esto necesitaríais pues hacerlo conmigo, verlo con más tiempo y demás, esta parte me doy por satisfecha con que en el tema del movimiento sepáis qué forma tienen. ¿Os acordáis? Que veíais qué forma tienen en un ejercicio. Pues con eso me vale, aunque no les sepáis hacer. Vale, pero al final el tema de funciones sí que entraba. Sí normal. Que entra, pero solo se entran ejercicios hasta parecidos a los de los 13 primeros. Estos no. 14 y 15 no. ¿Vale? Vale. Que estos eran muy fáciles, era pasar la fórmula, construir la tabla de valores, representar la función. ¿Os acordabais que en las funciones, si queréis ya que estamos hablando del tema, os lo recuerdo? En las funciones tenéis que saber representar puntos en el plano cartesiano. Que yo os dé estos puntos y los sepáis representar. O sea, las coordenadas de los puntos y los sepáis representar. Vale. Que tengáis puntos representados y sepáis escribir sus coordenadas. Después, eso nos servía para poder situarnos luego en las funciones, que las funciones muchas veces lo que hacemos es poner puntos para las gráficas y los vamos uniendo. Entonces, veíamos las funciones en forma de tabla, ¿no? Podía haceros preguntas, dándoos una tabla, esto es una función. Pues ver en forma de tabla, preguntaros información sobre esa tabla. ¿Vale? Pues a qué hora se produce el mayor consumo, qué hora se produce el menos, cuándo la electricidad aumenta, ¿no? Nosotros podemos ver una tabla de valores y sacar información. ¿Vale? Igual, pues ahí tenéis unos ejercicios para sacar pues cuál día de la semana lee más, cuál lo podemos hacer. O también una función se puede representar en forma de gráfica, que es esto de aquí, por ejemplo. Esto es una gráfica. Y también podemos sacar información viendo una gráfica. Una gráfica muchas veces es más, nos cuesta menos sacar información que viendo números muchas veces. Entonces, pues cuántos kilómetros dura la etapa, ¿no? Cuántos podemos sacar distinta información viendo una gráfica. Además, estamos acostumbrados a ver las gráficas del tiempo. Yo, de hecho, mira, aquí tenéis pues la edad y cómo vamos creciendo, ¿no? Cómo va creciendo Clara. En función de la edad, va cumpliendo años, la vamos midiendo y cómo va creciendo hasta que llega un momento, ¿no?, en que se estabiliza. Bueno, pues podemos sacar pues qué edad tenía cuando medía 1 metro, cuánto medía al nacer, cuándo medía los años que sean, cuándo creció más, cuándo creció menos, etcétera, ¿no? Lo podemos ver. Bueno, esto, pues un excursionista también. Si esta es la distancia, si aquí está Madrid y Toledo está a 90, Toledo, o si está, sí. A Aranjuez, no, a Toledo, ¿no? Si a Toledo está a 90 kilómetros, pues ¿qué va haciendo? Si se va en el tiempo, si se va alejando de Madrid, si para, si se va alejando, si para, porque aquí no se aleja, ni aquí, ¿no? Se queda en la misma distancia de Madrid durante ese tiempo. ¿Vale? Pues y cuando vuelve, ¿a qué hora vuelve? Que eso se vuelve a acercar otra vez al kilómetro cero, que suponemos que es Madrid. ¿Vale? Pues lo podemos ir viendo. También podemos ver, que hicimos algunas, podemos escribir una función en forma de fórmula, ¿no? Un número consiguiente, podemos hacerlo en fórmula, podemos hacerlo en tabla, podemos pasar la tabla, podemos pasar la gráfica.
¿vale? Todas esas son igual un enunciado, un número con su siguiente. El número 5, esta también la vimos. Un locutorio, una conferencia telefónica china cuesta 2 euros por minuto, ¿no? Eso sería, esto es una función. Una conferencia telefónica china cuesta 2 euros por minuto. Eso es una función en forma de enunciado. Luego podemos hacer una fórmula, podemos hacer una tabla de valores y podemos hacer una gráfica, que son el enunciado, la fórmula, la tabla y la gráfica. Son 4 formas de ver la misma función. Y teníamos aquí, pues, pasar de una a otra. Y luego estas ya que no van a entrar. ¿Vale? No es un tema difícil, es un tema bastante fácil. De hecho, aquí, bueno, estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, muchas funciones. Por ejemplo, la función de la temperatura según las horas del día, aquí el tiempo, y aquí la temperatura que va haciendo. Y vemos, si lo ponéis en el móvil, hay muchas aplicaciones que os dan la gráfica, os lo dan o en forma de tabla, os ponen las distintas temperaturas, o lo ponen en forma de gráfica. También. Bueno, pues eso es lo único, lo que os quitaba de este tema. El tema de funciones, como es un tema fácil, excepto esa parte de aquí del final, esa parte os la quito y os dejo esta. Son 2,5 puntos. ¿Vale? ¿Y qué son 2,5 puntos? ¿Lo que Pues nos quitas? de cada tema son 25%. Acordaros que siempre tenéis 4 temas en cada evaluación y cada uno de esos temas vale, ¿dónde está aquí? Tercera evaluación, vale un 25%. 25% geometría plana 2, que son las figuras planas. Habría que calcular longitudes, ¿no? Perímetros y áreas. Otro 25% la unidad 10, que es geometría tridimensional, áreas y volúmenes de cuerpos geométricos en 3 dimensiones. Otro 25% la unidad 11, que es la de las funciones, la que acabamos de ver. Y otro 25%, que son 2,5 puntos sobre 10, de la unidad 12, que era la de estadística. Mira, que de estadística, con un ejercicio, ya como son largos, con un ejercicio prácticamente puedo preguntaros todo el tema, tenéis 2,5 puntos. Os pongo una estadística con unos valores y vais haciendo todo, pues en realidad lo vais mirando, lo vais haciendo todo. ¿Vale? Vale. Que seguramente sea lo que ponga, os ponga unos valores sobre una variable estadística que se han recogido en una encuesta de lo que sea, o unas mediciones o algo, y os iré pidiendo pues tabla de frecuencias, pues alguno de los gráficos, la media, la moda y la mediana. Pues, por el sector circular, ¿vale? Un diagrama de sectores. Vale. ¿Cuántas preguntas vas a poner en el examen? No lo sé, porque nunca hago el examen antes de... Siempre hago el examen después del último día que tengo clase, para no daros demasiada información. No me saquéis demasiada información. Vaya. ¡Qué buena! Pero bueno, es que dependerá de los ejercicios. Si a lo mejor un ejercicio es muy cortito, considero que es muy largo, pues no os pongo más ejercicios de ese tema. Por ejemplo, no creo que en estadística os ponga más de un ejercicio, a no ser que en vez de pediros en un ejercicio muchas cosas, os pida de un ejercicio solo gráfico, a lo mejor, de otro ejercicio solo media, moda y frecuencia, digo, media, moda y mediana. Os puedo pedir a poner más ejercicios, pero que sean cortitos, o un solo ejercicio que sea más largo. Pero vamos, preguntaros, claro, es que depende. Una vez que empiezo a hacerlo, pues ya digo, pues esto de aquí, esto de allá, o esto es muy largo, ya con esto completo. Cuando lo vayas a hacer, acuérdate, qué buena con nosotros, por favor. Que no sea difícil.
Luego de aquí, de geometría tridimensional, pues os caerá un cuerpo tridimensional para calcular una área y volumen. ¿Que es muy cortito y muy facilito? Pues 2. ¿Que es más largo? Pues 1. Y aquí seguramente en geometría plana, pues os ponga, porque las figuras planas son rápidas de calcular áreas y perímetros, pues os ponga al menos 2. Que os ponga por lo menos 2. ¿Vale? Las tridimensionales son más largas, si es muy larga, si es una pirámide o si es un prisma, que son más largas, pues a lo mejor solo pongo 1. Ahora que pongo lo que no voy a hacer es poneros una esfera y que eso es muy fácil y la esfera pues sean 2,5 puntos. Pues os pondría una esfera y alguna que otra cosa más. Vale. Más. Sí. Venga. Eso es sobre cómo va a ser el examen. Pero el examen, pues es eso, imaginaros, 2 figuras planas, 1 o 2 figuras tridimensionales, cuerpos ya se llaman tridimensionales, pues las funciones, pues igual, seguramente os ponga 2 ejercicios de funciones. Y de estadística, pues 1 en que os pregunte aquí un poquito de todo, o a lo mejor 2 en que os pregunte algunas cosas de uno y otras cosas con otro. Pero bueno. Vale. Más me vale que apruebe, ¿no? ¿Eh? Más me vale que apruebes. Yo lo pongo para que el que sepa apruebe, pero claro, el que no sepa, pues no. Estoy crudo. Ejercicios de matemáticas, sí, o sea, yo no os voy a poner nada que no hayamos visto, ni que os haya dicho que no entre, claro. Ya. Repasaros los que tenéis. Qué malo lo de la geometría. La geometría, yo lo que he pensado, si la figura es un poco complicada, porque algunas os cuesta verlas dibujadas, pues traeros esa figura hecha en papel, como las que os enseñé, porque a veces, por lo menos así algunas, por si os cuesta verlas dibujadas en papel, con los datos puestos, ¿vale? Porque así a veces pues os aclaráis más de qué es la base, porque la figura tridimensional no os la voy a hacer dibujar, ¿vale? Porque a veces, es que si no, a veces no sé lo que dibujáis. Entonces, la figura tridimensional, el cuerpo tridimensional, yo os lo daré dibujado en el examen, ¿vale? Estará ahí dibujado. Tendréis que saber qué es, no os lo voy a decir. Claro. Pero para el que no lo vea, porque hay quien le cuesta verlo dibujado, pues también me traeré alguna que otra figura hecha para que lo vea en 3 dimensiones, no solo dibujado en el examen, ¿vale? Por si os aclaro. En plan, los nombres de las figuras, ¿sí lo ibas a pedir o al final no? Pues si yo te di una figura, te diré qué figura, cómo se llama. Mira, las figuras de geometría. Os pongo ahí las figuras planas. Si yo os dibujo un rombo o un círculo o un trapecio, yo no os voy a decir que es un rombo, un círculo o un trapecio. Tendréis que saber, al verla, tendréis que saber que es un rombo o tendréis que saber que es un trapecio, ¿vale? Porque esto es lo que yo os voy a poner en el examen. Este formulario es lo que yo os voy a poner. Lo que no os voy a poner es la figura que es cada uno de ellos. Eso lo tenéis que saber vosotros. Si vosotros veis un rombo, que sepáis que es un rombo y entonces os vais aquí y utilizáis la fórmula del rombo, ¿vale? Si yo os doy, por ejemplo, los cuerpos geométricos, si yo os dibujo una pirámide, pues tenéis que saber que es una pirámide. Sí. Porque entonces vais a ir a las fórmulas de otra cosa y no os va a salir, ¿vale? Claro. Pero tenéis que tener claro que es un prisma, que es una pirámide, que es un cilindro, que es un cono y que es una esfera.
Vale. Porque seguramente yo os lo daré dibujado y os preguntaré su nombre, qué es, y calcula el área y el volumen. Vale, vale. ¿Vale? Sí. Y bueno, y esto es las figuras planas, a lo mejor sí os hago dibujarlas. Si os digo un rombo tal, tal, de diagonales, tal, 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 o de diagonal mayor tal y lado cual, pues calcula su perímetro y su área, ¿no? Entonces ya tendríais que dibujar pues un rombo, que dibujar un rombo es más fácil que dibujar una pirámide. Pero estos, pues más o menos los tendréis que saber dibujar. Ya. Vale, a lo mejor el polígono regular pues ya es más difícil. Ese ya os lo dibujo yo. Pero vamos, un cuadrado, un rectángulo, un rombo, un trapecio, pues, Sí. y un círculo, pues tenéis que saberlo dibujar. ¿Vale? Traeros regla. Y además, cuando yo os pongo un cuerpo geométrico, acordaros que luego yo os voy a dibujar, por ejemplo, el prisma, pero luego cuando calculéis el área de la base, seguramente os pediré, dibuja la base, calcula el área de la base, dibuja el área lateral, calcula el área lateral. ¿Vale? Entonces ahí en realidad estáis dibujando figuras planas. Ya. Acordaros que la base podría ser un cuadrado, podría ser un triángulo, podría ser un rectángulo. Romboides y rombos ya no lo suelo pedir, pero también podrían ser, ¿vale? Podrían ser un polígono regular, un pentágono, un hexágono, ¿vale? Vale. Bueno. Ay, Dios mío. Y luego aquí tenéis todo. Y también os pondré, a ver, qué era de las que más necesitáis. Os pondré esas, las fórmulas de las figuras planas, de las áreas de las figuras planas y de las áreas y los volúmenes de las figuras tridimensionales. Y os pondré de funciones, no necesitáis ninguna fórmula. Y de aquí de estadística os pondré la fórmula de la media y no sé, la frecuencia relativa y el porcentaje, ¿lo queréis en fórmula? ¿Os las pongo o qué? Las frecuencias, acordar, frecuencia absoluta, el número de veces que aparece, ¿no? Cada tipo de dato. La frecuencia acumulada es irla acumulando. Y luego la frecuencia relativa es la absoluta entre el número de datos y el porcentaje es esta por 100. Bueno, yo os las pondré y cada uno que lo haga como pueda. Vale, os las pongo en la tabla, arriba de la tabla. Para que aquí, cuando tengáis que hacer la tabla, yo os pondré la fórmula de esto y la fórmula del porcentaje. ¿Vale? Aquí mismo, Vale. en la propia tabla. ¿Vale? Para que si esta fórmula de aquí. Y así, quien prefiera, si eso os recuerda cómo es, si os ayuda a recordar cómo es, ¿vale? Vale. Pondré pues esta tabla, pero vacía. Y con fórmulas aquí. ¿Vale? Para la frecuencia. Vale. ¿Qué más? Y no sé, lo que vosotros me queráis preguntar. Mira, ya más o menos ya hemos ido cuadrando cómo va a ser el Madre mía. Pero yo tengo crudo. Y luego los exámenes finales solo tendréis que recuperar aquellas evaluaciones que hayáis suspendido. ¿Vale? Las que tengáis aprobadas ya no tenéis que recuperar y quien haya aprobado todo por evaluaciones ya habrá aprobado el ámbito. ¿Vale? Y lo mismo en los otros ámbitos.
Vale. Dani, ¿no queréis que hagamos algún ejercicio o algo? Decidme. Sí, por favor. Pues dime, ¿cuál es? O de qué, por lo menos, para buscar uno. Vale. A ¿Todo ver, no? Dime. ¿De qué? ¿Qué tema? la geometría 2 o la De la tridimensional. tridimensional. Sí. Vale. De la Y geometría tridimensional, acordaros, actividades, vale, ¿no? De la geometría tridimensional teníais los poliedros regulares, acordaros del nombre, icosaedro, cubo, tetraedro, dodecaedro y sí, octaedro. sí. ¿Vale? Luego tenéis los prismas, que tienen dos bases. Vale, cogimos. Tenéis La las cogimos. pirámides y los cuerpos de revolución, que eran esfera, cilindro y cono. Sí. Pues, ¿qué queréis que hagamos? Hombre, estos son más fáciles, ¿no? Los de revolución, por lo menos, son más cortos de hacer. Y quizá... Los de los prismas, para que yo me aclare, se podía sacar, como dijéramos, desplegando la figura, ¿no? Sí, y en las pirámides también. Sacas la base y luego, bueno, las pirámides que yo os ponía aquí, y no las voy a complicar más, tienen todas, porque veis que tienen todas, las bases son polígonos regulares. Este es un triángulo isósceles, digo isósceles equilátero, todos tienen 3 centímetros de lado. Este es un cuadrado de 3 centímetros de lado. Este es un pentágono regular de 2 centímetros de lado y este es un hexágono regular de 2 centímetros de lado. Entonces, como tienen una base, la base, que es la figura de abajo, son polígonos regulares, luego todas sus caras laterales son triángulos isósceles iguales. Estos 3 triángulos laterales de esta pirámide son todos iguales, de 5 centímetros de lados iguales y 3 centímetros de base. ¿Vale? Lo mismo para esta pirámide de aquí, lo que pasa que ahora son 4 triángulos de 3 centímetros de base y sus lados iguales, pues son triángulos isósceles, son de 5 centímetros. En estos igual, solo que la base serían 5, porque es un pentágono la base, entonces son 5 y todos tienen pues 2 centímetros de base y 5 centímetros de lados iguales, estos dos de aquí. Y estos son iguales que estos. Lo que pasa es que aquí hay 6, porque esto es un hexágono. Entonces, aquí lo que se puede hacer en estas pirámides es para el área lateral, el área de la base, hacéis el área de este triángulo equilátero, el área de este cuadrado de 3 centímetros de lado, el área de este pentágono regular y aquí el área de este hexágono regular. Pero para el área lateral podéis coger uno de esos, hacéis el área de uno de esos triángulos y el área lateral aquí será por 3, porque hay 3 iguales. Aquí calculáis el área de una cara lateral, que es un triángulo, y el área lateral será 4 veces la de, porque hay 4 veces el área de ese triángulo. Aquí lo mismo, el área lateral será 5 veces el área de este triángulo. Y aquí, como hay 6, pues 6 veces el área de una cara de este triángulo. ¿Sí? Las veremos más complicadas, pero el curso que viene. Ay, Dios. Si os entra una pirámide, tenéis una base que va a ser un polígono regular y todas las caras laterales van a ser iguales. Entonces, con calcular una y multiplicar por el número de caras, ya tenéis el área lateral. ¿Quieres que hagamos una? Sí, por favor. Vale. A ver, no sé si conectarme con el otro ordenador
para que me veáis con la cámara, porque esta cámara es muy mala. Aunque me Sí. oigáis por el otro lado, porque, madre mía. Espera un momento, a ver si lo consigo. Si no, pues me vais como podáis. Esto es lo que me trae a mí de cabeza, madre mía. Pero a mí es que ya No me he consigo olvidado eso. verlo. Yo es que no Yo consigo tampoco. verlo. ¿No? Y con los Con vídeos el tampoco. tipo de Te lo otro juro, tipo de no. Lo he red intentado un cuadrada. montón de veces y es que no, ¿eh? No soy capaz de verlo. No sé. Pues ya será otra forma, que saca el pi que da 360, 314, pero R por pi, ¿no? Que da 314, pero aquí es diferente. Sale un de que suma. Yo cuando hablan Marlin no entiendo. De verdad. No, estaba diciendo que de la forma de los cuadrados, de los triángulos, yo se hace como diferente, como del segundo nivel, que saca R por pi, que es 314, ¿no? Pero en los triángulos no. Eso tiene que ser en las circunferencias. La circunferencia, claro, Pero no en un triángulo. de los perímetros. No, el perímetro es la suma de los lados. A ver si me veis. Ay, que me confundo. ¿Me veis por la otra? Me acabo de conectar No, en el otro no se te ordenador. ve. No, si pincháis. No, porque os tengo. A ver si os detengo esta. Pero es que entonces, ¿qué cámara Ahora te veis? vemos. ¿Veis? Estoy dos veces, ¿no? Yo ahora te Sí, veo a ti. Vale, Te es ve que la la cara. cámara de la clase es mucho mejor que la La del ordenador, ¿no? la del portátil. Así me oís por el portátil y me veis por la otra. Es un apaño. A ver si mañana pueda arreglamos, a ver qué le pasa al micrófono. A ver, que esté haciendo al revés. Sí, baja un poco. sí, ¿no? Más o menos. No sé, yo no te estoy viendo. Yo te estoy viendo a ti con el mando, ¿eh? ¿No? ¿No estáis viendo la pizarra en uno de los cuadrados? Yo sí veo la pizarra. En uno de los cuadrados. A ver, espera. A ver. En uno de los, En el vamos. Ah, sí. segundo, Laura. Sí. Vale, sí. Uy, pero lo voy a ver chiquitillo. Vale. Uf, Que estoy conectada dos veces. Estoy conectada con el portátil y con el de sí, la clase. Entonces así, sí. A ver. para Uy, que no me voy a veáis. poder. Vale, pues vamos a hacer una pirámide. ¿Cuál os gusta más? ¿Qué queréis? ¿Base un triángulo, un cuadrado? Pues Y el ejercicio 3, por hexágono, ejemplo, un cualquiera de hexágono. ellas. Calcula el área y el volumen de las siguientes pirámides de base de polígono regular y altura 4 centímetros. ¿Cuál queréis No que sé, hagamos? pues yo qué sé. El Venga, B mismo. una de ellas. ¿Qué queréis? ¿Un Pirámide. triángulo, un cuadrado, un pentágono o un hexágono? Ah, vale, a ver. Ah, la Pues B, la C o la D. Sí. Venga, más rápido. la D. La D, vale. Pues La de ella está hecha. la D ya está hecha, pues otra que no hayamos hecho, venga. Pues otra. La La B. C, la B. La B. Venga. Número es el 3B. 3B. Es una pirámide de base cuadrada, ¿no? ¿Vale? Sí. Si me sale, más o menos. ¿No? Sería así. Bueno, es un poco chichurrío. A lo mejor haciéndola así. Y luego ya le borro lo de... Bueno, pues esa es de 3 centímetros de lado, ¿no?
3 centímetros de aristas basales, son las aristas de la base, y todas las aristas laterales, 5 centímetros. Y altura, nos daban una altura, todas tenían altura de 4 centímetros. No sé si ahí. 5. Pues, no, 4 centímetros. Tienen 5 es las aristas laterales. Perdón. Vale, sí. Pero la altura de la pirámide se mide desde el vértice hasta el centro de la base. Y esas son 4 centímetros. ¿Vale? Bueno, Vale. pues os pongo las fórmulas. El área es igual al área de la base más el área lateral. Y el volumen, esto es lo que miraríais, viendo que es una pirámide, esto es lo que miraríais en las fórmulas. El volumen es el área de la base por la altura partido por 3. Vale, pues lo primero que vamos a ir calculando, a mí me gusta empezar por la base para calcular el área de la base. Tenemos las dos fórmulas. La base es, como os han dicho que son polígonos regulares, es un cuadrado, ¿no? Sí. Es un cuadrado de 3 centímetros de lado. Por lo tanto, el área de la base es el área de este cuadrado. Y os vais a las fórmulas y ¿qué os dice la fórmula del área de un cuadrado? Pues el área de un cuadrado es... Se ve borroso. El área de un cuadrado es lado al cuadrado, ¿no? Sí. ¿Os acordáis? Creo que me enfoca a mí. Se sigue viendo borroso. Me voy a quitar. Es que cuando... Ahora. Pues lado al cuadrado. Vais a la fórmula y pone lado al cuadrado. Por lo tanto, será 3 centímetros al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. 3 centímetros al cuadrado. 3 centímetros por 3 centímetros, 3 por 3, 9. Y centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Ya tenemos el área de la base. ¿Qué nos falta? El área lateral. Pero para eso vamos a pintar una cara lateral. ¿No? Acordaros que todas las caras habíamos visto que eran triángulos isósceles de 3 centímetros de base y estos lados iguales son de 5 centímetros. ¿Sí? Sí. Y ahí va a haber 4 caras iguales. O sea que calculando el área de este triángulo y multiplicándolo por 4 ya tendríamos todo el área lateral. Pues os vais a la fórmula del área de un triángulo y cómo se calcula el área de un triángulo. Base por altura. Base por altura. Partido por 2. Entonces, pero nosotros no tenemos cuánto vale, tenemos la base, 3 centímetros, pero no tenemos cuánto vale esta altura, que no es esta, sería esta, estaría aquí inclinada, ¿vale? Pero bueno, la podemos calcular. Y un triángulo isósceles, ¿cómo calculábamos la altura? ¿Qué utilizábamos? El teorema de Pitágoras. La de Pitágoras, ¿no? El teorema de Pitágoras. La altura divide en 2 triángulos iguales al triángulo original, ¿no? La altura no la conocemos, que es un cateto. El otro cateto es la mitad de la base, que es 1,5 centímetros, y la hipotenusa mide 5 centímetros, ¿no? Tenemos los catetos, bueno, este le desconocemos, este le tenemos y tenemos la hipotenusa. Y el teorema de Pitágoras que decía cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual
a hipotenusa al cuadrado. Calculamos los cuadrados, 1,5, no me subo la calculadora, 1,5 al cuadrado por 1,5 sería 5 por 5, 25, 5 por 25, 6, 7, 15, 5, 12, 2,25, ¿sabemos con la calculadora? 2,25 y 5 al cuadrado, 25. Despejamos la x al cuadrado y ¿qué hacíamos para despejar la x al cuadrado? La dejábamos sola en el primer miembro. Y este más 2,25 pasará... Pasa menos 25. Está x al cuadrado es 25 menos 2,25, que será igual a 22,75. Y ahora, para quitar este cuadrado, ¿qué hago? Raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 22,75. Pues esa ya sí que hacedmela con la calculadora. Así calculamos el área, la altura de este triángulo. ¿Cuánto da? 1,65 puede dar. ¿Cuánto? 1,68, es que no lo sé muy bien si lo he hecho bien. La calculadora. Espera. 4,16, 5 por 5, 24 con algo. Bueno, lo voy a hacer con el móvil, que es lo que no tenéis que hacer en el examen. 2,75. 2 no puede ser. Tiene que ser 4 con algo. Tiene que ser 4 y 0. Es que no, yo lo veo tan 22. pequeño que... 22. No, si luego no espérate, vais a raíz saber cuadrada. utilizar la calculadora. 22 con La raíz cuadrada de 22 75, 75, que igual. 4,696. Como 4,76 aproximadamente. 4,76. Voy a poner 4,8. ¿Vale? Aproximadamente 4,8 centímetros. ¿Vale? Entonces es 4,8 centímetros la altura de este, pues el área de esta cara lateral, el área de la cara lateral, base por altura partido por 2. Base 3 centímetros. Por altura, que acabamos de calcular, 4,8 centímetros partido por 2. 3 por 4,8. Moviendo para poner 3 por 14,4. 14,4 centímetros por centímetro, centímetro cuadrado. Y entre 2 será 7, ¿no? 7,2 centímetros cuadrados. Acordaros que esto es una de las caras laterales, pero el área lateral será 4 veces, ¿no? 4. Multiplicarlo por 4, ¿no? 4 veces 7,2 centímetros al cuadrado. ¿Me seguís? Sí. Sí. 28,8. Ese es el área lateral. Centímetros cuadrados. Pues ya tenemos, por un lado, el área de la base, que no necesitábamos, 9 centímetros cuadrados, y el área lateral, 28,8 centímetros cuadrados. Pues ya podemos calcular el área. Voy a poner aquí abajo, área. Área de la base, 9 centímetros cuadrados. Más área lateral, 28,8 centímetros cuadrados. Si sumamos,
Pues nos dará 16, 17, 2 y 1, 3, ¿no? 37 centímetros cuadrados. ¿Sí? Está apagando bien, muy bien. Área, 37,8 centímetros cuadrados. ¿Sí? Sí. Hemos hecho el área de la base, que es este cuadrado. Sí. Hemos hecho el área de esta cara lateral, que es un triángulo isósceles. Como tiene 4 triángulos iguales, el área lateral es 4 veces el área de ese triángulo. Y sumamos el área de la base y el área lateral para calcular el área total. Pues ahora vamos al volumen. El volumen es, que lo tenemos todo, el volumen, según la fórmula, nos dice que es igual al área de la base, que ya la tenemos calculada, 9 centímetros al cuadrado, por la altura de la pirámide, claro. La altura de la pirámide nos la daba el ejercicio. 4 centímetros. ¿Y si hubiésemos tenido nosotros que sacar la altura de la pirámide? No, este año no. En el curso que viene sí. Vale, vale. Este año os la doy yo. Si tuviésemos que sacarla, aquí tendríamos un teorema de Pitágoras. Con la mitad del lado, esta altura que es esta, y esta que sería la X. ¿Vale? Pero este año no lo vais a hacer. Lo haréis el curso que viene. ¿Vale? Entonces, 9 las voy a poner como estas, ¿vale? Que todas tienen su altura. Si la pongo, 9 centímetros área de la masa, 9 centímetros cuadrados por la altura, 4 centímetros partido por 3. 9 por 4, 36. Centímetro cuadrado por centímetro, centímetro cúbico. Ponedme las unidades bien que las penalizo. Áreas de longitud al cuadrado. Perímetros es una longitud. Áreas, longitud al cuadrado. Y volúmenes, longitud al cubo. Bueno, 36 entre 3, pues 12 centímetros cúbicos. Por lo tanto, el volumen de esa pirámide mide 12 centímetros cúbicos. ¿Lo estáis viendo en la parte de abajo? Que serían 12 litros. 12 centímetros cúbicos. No, un decímetro cúbico es un litro. Un litro era, vale. Ahora lo veis, ¿no? Como pequeño, que lo veis todo. ¿Sí? Siempre tienen, y de los prismas igual, vais haciendo la base, lo que pasa que acordaros que luego tiene 2. Y en la propia fórmula vendrá 2 veces el área de la base. El área lateral, que sí que la podéis desplegar y ponerla como si fuese un rectángulo. Y luego es calcular pues, el área y el volumen. El área de la base por altura. Esto es lo más complejo del tema. La pirámide. Tanto y tanto. Las demás son más fáciles. Pero habéis visto que lo único que va a cambiar. Esto, el área lateral es siempre igual, porque de todas las pirámides, si los veis, de todas las pirámides tienen todas sus caras laterales, son todas las que os he puesto, y no van a ser de otra manera, tienen todas. Las caras iguales, son triángulos isósceles, que sus lados, estos 2 lados son iguales y son las aristas laterales, y las aristas de la base, que son también. Entonces, calculando una, que todas se calculan así, lo único que tienen es distintos números, según el ejercicio, pero todos se calculan así. Calculáis el área de la cara lateral, calculáis la altura con el teorema de Pitágoras, calculáis el área lateral con la fórmula del triángulo, base, altura partido por 2, y para el área lateral lo multiplicáis por el número de caras. Y ya lo único que os va a cambiar
¿qué es la base? La base puede ser un cuadrado, puede ser un triángulo isósceles, puede ser, os he puesto ahí un pentágono regular, un hexágono regular. Entonces la hacéis pues como lo habéis hecho en el tema anterior. Vale, y esto para pirámides, ¿no? ¿Paloma? Para pirámides, pero también os sirve para prismas. Porque Vale. Es que te iba a preguntar, digo, si valía para eso también. Claro, voy a compartirlo en los ejercicios. ¿Vale? Los prismas, ¿no? En las pirámides tenéis esas bases que Sí. pueden ser cualquier figura que vimos, cualquier polígono que vimos en el tema anterior. Y luego tienen sus caras laterales, que son triángulos. Pero los prismas, estos de aquí, tienen dos bases que son iguales, pueden ser cuadrados, pueden ser rectángulos, pueden ser triángulos, pueden ser pentágonos, cuadrados. Este es un hexágono, hexágonos. Tienen dos. Y sus caras laterales, en vez de ser triángulos, son todas rectángulos. Bueno, pueden ser cuadrados también, o rectángulos o cuadrados. ¿Vale? Sí. Este es el cubo porque además son cuadrados. ¿Vale? Vale. ¿Puedes hacer la F del 2? La F del 2, pues venga, lo hago muy rápido. Entonces lo hago así. Vale. La F del 2. A ver, esto es que está movido. Ese es el, bueno, no, eso es la apotema, debe ser, o el 1, no, ese es el radio. Es la prisma. Vale. Os lo dejo de compartir y lo copio. El 2, F. El 2F es un hexágono, a ver, me sale. Bueno, va a ser más difícil hacerlo arriba, igual. Sí, así. Bueno, no salió muy mal. Bueno, imaginaros que es una pirámide, un prisma que tiene por bases dos hexágonos. Aquí. Vale, que tienen 2 milímetros de base. Los hexágonos tienen la base y el radio. La base y el radio miden lo mismo. ¿Ves? Miden lo mismo. 2 milímetros. Vale, luego, ¿qué más tenemos? Tenemos de altura, o lo que vale la 8 milímetros, las aristas laterales, que es lo mismo que la altura. Os recuerdo las fórmulas. El área es igual a 2 veces el área de la base, porque tiene 2 bases, más el área lateral. Voy a empezar por el área. Y siempre me gusta empezar por las bases. La base es un hexágono de 2 milímetros de lado y 2 milímetros de radio. El área de la base es el área de un polígono regular, que era perímetro por apotema partido por 2. El perímetro es igual a 6 lados, ¿no? La suma de todos los lados. 6 lados a 2 milímetros cada lado, 12 milímetros de perímetro. Pero me falta, aquí nos me han dado el radio, no me han dado la apotema. La apotema es 12 milímetros, has dicho. A la mitad del lado. 12 milímetros al cuadrado. 12 milímetros de perímetro. No, normal, vale. ¿No? Son 6 por 2, 12 milímetros. 6 lados, 2 milímetros cada lado, 12 milímetros de perímetro.
Luego el apotema, que es este segmento del centro a la mitad del lado, no lo conocemos. Porque, bueno, la verdad es que la base es perímetro por apotema, la X partido por 2. El perímetro lo tenemos, pero el apotema no. Entonces hay que sacar esto es 1 milímetro, ¿no? Lo voy a poner aquí en grande. No se ve nada. X, esto es 1 milímetro y estos son 2 milímetros, ¿no? Pues, teorema de Pitágoras. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. X al cuadrado, 1 al cuadrado es 1, 4, X al cuadrado es 4 menos 1, que es 3, X es igual a la raíz de 3. Aproximadamente 1, algo. Raíz de 3, 1,7. 1,7 milímetros. Bueno, pues perímetro 12 milímetros por apotema 1,7 milímetros partido por 2. Le damos a la calculadora 12. 12 por 1,7 entre 2, a veces ya 10,2. 10,2 y agarraron milímetros por milímetros, milímetros cuadrados. Ya tenemos el área de la base. Ahora vamos a ver el área lateral. La superficie lateral, que eso es lo que lo decía, ¿no? Que lo desplegamos, ¿no? Podemos, a mí me gusta, pues le quitáis las dos bases y si lo desplegamos, ahí tenemos un rectángulo que tiene 6, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 rectángulos iguales, que son estas caras de aquí, ¿no? Esta cara de aquí, por ejemplo, que tiene 2 milímetros de base y 8 milímetros de altura, ¿no? 2 milímetros de base y 8 milímetros de altura. Todos estos rectángulos, todas esas caras laterales, son todas iguales y hay 6. Por lo tanto, 2 milímetros. Esto es el perímetro. Todo esto son 12 milímetros. El área de un rectángulo, el área de esta superficie lateral, es el área de este rectángulo. Base por altura. 12 milímetros de base por 8 milímetros de altura. 2 por 8, 16, 2 por 8 por una 8 y una 96 milímetros por milímetro cuadrado. Pues ya lo tenemos todo para el área. 2 veces el área de la base, 2 veces el área de la base, porque hay 2 bases, área de la base, 10,2 milímetros cuadrados, más el área lateral, 96 milímetros cuadrados. Pues eso será 20,4 milímetros cuadrados más 96 milímetros cuadrados. 96, 4, 6, 9, 10, 11. 116,4, ¿verdad? Como estoy haciendo tan un poco rápido, a lo mejor me confundo por aquí. El área, no me he confundido, 116,4 milímetros cuadrados. Y el volumen, voy a poner aquí la fórmula, volumen, área de la base por altura. Pues volumen, el área de la base, 10,2 milímetros cuadrados.
por la altura del prisma. ¿Cuánto aisláis la altura del prisma? 8 milímetros. 8 milímetros. Pues por 8 milímetros, pues le damos 8 por 2, 16, 8 por 1, 8, y 81,6 milímetros cuadrados por milímetro al cubo, ¿no? cúbico. Volumen 81,6 milímetros cúbicos. ¿Vale? O también podéis hacer como hemos hecho en las pirámides. Podéis calcular el área de una cara, que es este rectángulo, y como hay 6 caras iguales, la área lateral la multiplicáis por 6. O sea, 6 veces el área de una cara. También. Lo que pasa es que en los prismas, como en realidad sale un rectángulo, pues es muy fácil hacerlo de golpe. Pero si son todas iguales, que no siempre son todas iguales. En este caso sí, porque tiene una base que es un polígono regular. ¿Vale? Pues lo vamos a dejar por aquí, porque ya es la hora. ¿Vale? Vale. Sí. Pues ya estaría. Sí. Entonces quizá lo que más os cuesta, ¿no? Sí. La pirámide. Sí. Pues nada, repasad todo bien y os veo el jueves que viene. Muy bien. Cosa me preguntáis. Vale. Vale. Vale, gracias, Paloma. Sería mucho aprovechar el puente para quitaros las Hasta luego, chicos. Bueno, muchas gracias, Paloma. Hasta luego. Nada. Hasta luego.